Imagina que estás frente a un día que pesa más de lo normal, como si el mundo hubiera perdido un poco de su brillo y al mismo tiempo colocado un peso extra sobre tus hombros, ese tipo de momento en el que hasta el aire se siente más denso. Es justo ahí cuando la mente intenta escapar, intenta imaginar lo peor, intenta convencerte de que lo que tienes delante es más grande que tu capacidad para enfrentarlo. Pero es precisamente en ese instante cuando los antiguos maestros dirían que estás ante la mayor oportunidad de mostrarte quién eres de verdad. Mientras muchos se desesperan, tú aprendes a respirar con más calma, a no reaccionar de inmediato, a mirar la situación como si estuvieras viendo a otra persona vivir aquello. Cuando haces eso, sin darte cuenta, activas la misma habilidad que Séneca y Marco Aurelio practicaban todos los días, la capacidad de separar lo que ocurre de lo que sientes y elegir una respuesta que no destruye tu paz. Esa pequeña elección, repetida con el tiempo, se convierte en fuerza, en dignidad, en esa calma que sorprende a quien está observando desde fuera. Comenta la frase: "Yo elijo enfrentar las crisis con dignidad". Esta frase importa porque tu mente necesita dirección, y cuando la repites, le enseñas a actuar como alguien que no se quiebra, que observa, que decide con claridad. Ahora imagina aplicar esto en la práctica, en silencio, sin anunciarlo, solo tú, frente a la vida real. Marco Aurelio decía que cada dificultad trae consigo una instrucción, y cuando la miras como una invitación y no como un castigo, todo cambia. Miras el caos y descubres que no es el caos lo que te define, sino la forma en que te colocas frente a él. Te das cuenta de que la crisis no es el final, es una prueba, una manera de pulir las partes de ti que aún no están firmes. Séneca repetía que nadie se vuelve fuerte viviendo solo días tranquilos, porque el carácter nace justamente en los momentos que desafían tu estructura. Y cuando interiorizas esto, percibes que la crisis no está contra ti, está a tu favor. Revela dónde tu mente todavía se aferra, dónde tus emociones aún oscilan, dónde tus expectativas aún te detienen. Y a partir de esa comprensión, creas una postura interna que vale oro. Dejas de pelear con lo que no controlas. Lo que no está en tus manos no merece robar tu paz. Lo que sí está en tus manos lo enfrentas con serenidad, disciplina y foco. Esa combinación te convierte en alguien difícil de derribar, alguien que inspira, alguien que atraviesa las tormentas como quien cruza un pasillo oscuro sabiendo que hay luz al final. Y lo más interesante es que cuando aprendes a enfrentar las crisis con dignidad, creces de una manera que quienes están a tu alrededor perciben. Tu energía cambia, tu presencia cambia, tu forma de tomar decisiones se fortalece. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de perderte y empiezas a encontrarte en las pequeñas decisiones del día. Comprendes que la dignidad no es orgullo, es postura interior. No se trata de parecer fuerte, se trata de ser fuerte donde nadie te ve. Es mantener tu mente anclada en los principios que importan, incluso cuando todo alrededor intenta derrumbarte. Al aplicar esto todos los días, descubres que la vida no exige perfección, exige presencia, exige atención a lo que sucede dentro de ti mientras el mundo parece derrumbarse. Y es justamente esa atención la que crea oportunidades escondidas dentro de los desafíos. Porque una crisis bien enfrentada se convierte en un divisor de aguas, en una memoria de superación, en una base de confianza, en una dirección para el futuro. La dignidad que eliges hoy se transforma en la fuerza que te sostiene mañana. Sigue respirando, sigue observando, sigue eligiendo actuar con serenidad. Las crisis pasan, pero lo que te conviertes durante ellas permanece para siempre.
Entonces sigues caminando dentro de ese paisaje interno donde todo parece exigir más de ti de lo que debería. Pero ahora algo cambió, porque en lugar de preguntarte ¿por qué está pasando esto conmigo?, empiezas a preguntar ¿cómo puedo atravesar esto de la manera más sabia posible? Ese simple cambio de pregunta abre espacio para una mente más tranquila, más lúcida, más dueña de sus propias decisiones. Y cuando miras una crisis desde ese ángulo, deja de ser un monstruo y se convierte casi en un maestro silencioso. Un maestro que no habla, pero muestra. Muestra cuánto todavía te importan cosas que no deberían importar tanto. Muestra dónde estás desperdiciando energía. Muestra en qué medida la opinión de los demás aún controla tus emociones. Y mientras percibes todo eso, también vas entendiendo que la dignidad no es una máscara, es un estado interno. Es la forma en que te posicionas, incluso cuando nadie está mirando. Es la firmeza que descubres cuando ya no tienes por dónde escapar. Es la elegancia silenciosa de quien elige no perder la calma. Marco Aurelio anotaba para sí mismo todos los días que la mente humana solo sufre cuando insiste en luchar contra lo inevitable. Él recordaba que todo lo que llega hasta nosotros llega porque forma parte del flujo natural de la vida, y resistir lo que ya es solo crea más dolor. Cuando aceptas eso, no como resignación, sino como una comprensión profunda, te liberas. Y esa libertad crea espacio para una fuerza diferente, una fuerza que no necesita gritar, no necesita demostrar nada, no necesita reaccionar con desesperación. Simplemente actúas cuando debes actuar, observas cuando debes observar y dejas ir aquello que no te pertenece. Séneca decía que el ser humano sufre más en la imaginación que en la realidad. Y cuando miras con honestidad, te das cuenta de que gran parte del miedo que sientes no viene de lo que está pasando, sino de lo que tu mente proyecta. Son escenarios exagerados, historias que no existen, conclusiones precipitadas que solo sirven para robar tu paz. Pero cuando notas eso, algo dentro de ti cambia. Empiezas a desacelerar esos pensamientos, empiezas a ver que entre el hecho y tu reacción existe un espacio, un pequeño intervalo en el que puedes elegir la dignidad en lugar del desespero, la claridad en lugar de la confusión, la calma en lugar de la ansiedad. Y cuanto más fortaleces ese espacio, más dueño de ti mismo te vuelves. Es ahí cuando la crisis pierde poder. No porque desaparezca, sino porque dejas de ser alguien que se desmorona cuando algo difícil ocurre. Pasas a ser alguien que se sostiene, alguien que entiende que hay un propósito detrás de cada turbulencia. La vida nunca trae una prueba que no pueda expandirte de alguna manera. A veces la expansión duele, pero siempre vale la pena. Y durante esa travesía, empiezas a notar que existe una luz que no se apaga, incluso en los días más duros. Esa luz es tu capacidad de mantenerte alineado con lo que crees, de actuar con coherencia, de mantener el corazón estable incluso cuando todo desafía tu estabilidad. Y es ahí donde te acercas a lo que Séneca y Marco Aurelio llamaban verdadera grandeza. La grandeza de ser inquebrantable por dentro, incluso frente a los vientos más fuertes por fuera. A medida que los días pasan, te das cuenta de que el coraje no es ausencia de miedo, es decisión. Es mirar el miedo a los ojos y avanzar aún así. Y la dignidad es la forma más elevada de coraje, porque exige que permanezcas fiel a ti mismo en medio de la tormenta. Los filósofos estoicos enseñaban que la dignidad surge cuando una persona se mantiene firme por dentro, incluso cuando todo a su alrededor parece fuera de lugar. Marco Aurelio escribía que la mente solo pierde su eje cuando permite que los hechos externos tengan más importancia que su propia postura interior. Séneca afirmaba que lo que perturbaba al ser humano no era el acontecimiento en sí,
sino el juicio que él construía sobre ese acontecimiento. Epicteto reforzaba que nada tiene poder sobre quien aprende a dominar sus reacciones, y Musonio Rufo recordaba que el carácter no es teoría, sino práctica diaria. Cada uno de esos pensadores señalaba el mismo camino. La crisis no define a nadie. Lo que define es la manera en que la persona se posiciona frente a ella. Y cuando ese posicionamiento nace de claridad, serenidad y disciplina, la vida cambia de dirección, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Marco Aurelio volvía siempre a idea de que la verdadera fuerza es discreta, silenciosa, presente. Decía que el mundo externo sigue su propio flujo y que luchar contra la realidad solo aumenta el sufrimiento. La mente que acepta lo que es, sin sumisión y sin desespero, encuentra un tipo de estabilidad que se convierte en escudo en los días difíciles. Séneca orientaba a sus alumnos a ver cada situación como un ejercicio de crecimiento, porque nada fortalece más que atravesar un desafío con plena conciencia del valor que existe detrás de él. El sufrimiento repetido en la mente pierde intensidad cuando la persona aprende a mirar el hecho exactamente como es, sin historias extra, sin exageraciones, sin interpretaciones que roban la paz. Epicteto enseñaba que la libertad no es ausencia de problemas, es dominio sobre la propia respuesta. Cuando la persona deja de entregar su tranquilidad al comportamiento ajeno, a las condiciones externas o a las expectativas frustradas, algo dentro de ella se reorganiza. Aparece un espacio interno donde antes había agitación. Ese espacio se convierte en foco, lucidez y fuerza decisiva. Y es justamente ese punto el que diferencia a quien se desespera de quien enfrenta las crisis con dignidad. Musonio Rufo decía que el carácter se forma en lo cotidiano, en la manera en que la persona habla, en la manera en que respira ante un conflicto, en la manera en que elige actuar cuando nadie está mirando. Cuanta más coherencia interna, más sólida se vuelve la presencia. Cleantes defendía que la serenidad es el mayor signo de fuerza, porque cualquiera puede gritar, reaccionar impulsivamente o atacar cuando está bajo presión, pero solo alguien entrenado mantiene el centro intacto. Crisipo reforzaba que la razón, cuando está equilibrada con la responsabilidad emocional, guía a cualquier persona hasta el punto exacto donde el caos pierde poder. Hierocles ampliaba esta visión al explicar que todo comienza dentro del individuo y se expande en círculos hacia el mundo externo. Cuando la mente está firme, el comportamiento se vuelve firme y el ambiente alrededor comienza a reorganizarse de acuerdo con esa firmeza. La crisis continúa existiendo, pero ya no domina. El control cambia de lugar. La fuerza deja de estar en lo que ocurre y pasa a vivir en quien te conviertes mientras las cosas suceden. Cada desafío se vuelve un espejo que muestra dónde aún hay fragilidad, dónde aún hay prisa, dónde aún existe un miedo sin resolver. Reconocer eso es el primer paso de la dignidad. El segundo es decidir responder de una forma elevada, eligiendo actitudes que preservan tu integridad y tu paz. Séneca decía que nadie se vuelve sabio huyendo del dolor o de la dificultad, porque es justamente en la adversidad donde la valentía se revela y la madurez se consolida. Con el tiempo, la persona que practica este modo de vivir desarrolla una postura tan sólida que ante su propia respiración cambia. Los pensamientos se vuelven más claros, el cuerpo responde menos al impulso, la mente deja de crear escenarios innecesarios. La vida fluye con más dirección. Las crisis pasan, pero la fuerza que nace de ellas permanece como algo definitivo dentro de la persona. Ese es el legado de los estoicos. La crisis revela dónde la mente todavía se desequilibra, pero también revela dónde existe potencial para volverse más firme.
Los filósofos estoicos enseñaban que la vida siempre presentará momentos de inestabilidad y que esperar una existencia sin dificultades es vivir en conflicto constante con la realidad. Marco Aurelio escribía que cada situación desafiante pone a prueba la estructura interna de la persona y expone exactamente aquello que necesita ser fortalecido. Séneca afirmaba que nadie aprende a navegar en mar calmado y que el carácter se moldea en la turbulencia, no en la comodidad. Epicteto reforzaba que la verdadera libertad surge cuando la persona entiende que su respuesta es siempre más importante que el hecho en sí. Musonio Rufo recordaba que la disciplina, la presencia y el autocontrol son prácticas diarias, no ideas abstractas. Al atravesar un momento tenso, la persona percibe rápidamente que no controla el resultado inmediato, pero controla por completo la manera en que reacciona. Es en ese punto donde el estoicismo deja de ser solo filosofía y se convierte en una herramienta práctica. La serenidad se transforma en una especie de armadura, la claridad se vuelve dirección, la calma se convierte en poder. Y todo eso nace de decisiones pequeñas, tomadas continuamente, hasta que se vuelven parte natural de la personalidad. El ser humano se fortalece cuando deja de alimentar pensamientos que intensifican aún más la situación y empieza a actuar desde el centro, y no desde la impulsividad. Marco Aurelio aconsejaba que la persona debería regresar a su propia mente siempre que el exterior pareciera agitado. Él decía que el mundo externo sigue su propio flujo y que exigir que todo sea como se desea solo aumenta el sufrimiento. Cuanto más la persona acepta lo que es y actúa únicamente sobre lo que realmente puede influenciar, más sólida se vuelve. Séneca añadía que el juicio precipitado es uno de los mayores causantes del dolor. Cuando la mente crea historias que no coinciden con la realidad, la crisis parece más grande de lo que realmente es. Al reducir esas interpretaciones innecesarias, el corazón se tranquiliza. Epicteto enseñaba que nada tiene poder sobre quien controla su propia reacción. Decía que, incluso en las condiciones más desfavorables, existe un espacio interno desde el cual se puede elegir la postura. Musonio Rufo reforzaba que actuar con coherencia en los momentos simples prepara a la persona para responder con grandeza en los momentos difíciles. Cleantes enfatizaba que la serenidad es el signo más alto de madurez emocional. Crisipo mostraba que la razón equilibrada protege contra el descontrol. Hierocles recordaba que cada acción interna crea impacto en el ambiente alrededor, como círculos que se expanden en el agua. Poco a poco, la persona descubre que la dignidad no es orgullo, es estabilidad. No es apariencia, es profundidad. Es la capacidad de mantener el espíritu firme incluso cuando la situación intenta arrancar eso de su interior. Cuando la mente comprende que no vale la pena entregar la paz a algo que no puede ser controlado, nace una libertad poderosa. Y esa libertad produce una tranquilidad visible que impresiona a quienes están cerca. La crisis deja de ser un enemigo y se transforma en un proceso que revela fuerza escondida. Con el tiempo, la persona percibe que el autocontrol es una forma de valentía. Resistir el impulso, mantener la postura, responder con claridad, no ceder a la irritación, elegir una actitud elevada incluso bajo presión, todo eso construye un carácter fuerte. Y un carácter fuerte produce una vida más estable. Los filósofos estoicos entendían eso como virtud. La virtud es la unión de sabiduría, coraje, justicia y templanza. Cuando esas cuatro fuerzas actúan juntas, la persona atraviesa cualquier tormenta sin perder su esencia. Esta postura no vuelve la vida perfecta, pero vuelve a la persona inquebrantable, hace que vea oportunidades donde antes veía amenazas.
hace que crezca en vez de encogerse, hace que se convierta en referencia de calma y lucidez. La dignidad que nace de esa práctica es silenciosa, natural, profunda. La crisis coloca a la persona frente a sí misma, y es en ese enfrentamiento silencioso donde la filosofía estoica se vuelve más valiosa. Los maestros de la antigüedad repetían que la mente necesita ser entrenada antes de que llegue el sufrimiento, porque nadie desarrolla estabilidad en el mismo instante en que todo se derrumba alrededor. Marco Aurelio escribía que la preparación diaria, pequeñas decisiones de calma, de enfoque, de disciplina mental, crea reservas internas que sostienen a la persona cuando es puesta a prueba. Séneca reforzaba que el ser humano no debe depender de las circunstancias para mantener la paz, sino de su propia conciencia, pues lo externo cambia sin aviso, pero la fuerza interior acompaña a quien la cultiva. Epicteto recordaba que solo existe verdadera tranquilidad cuando la persona se desvincula emocionalmente de lo que no controla, y Musonio Rufo decía que cada pequeño acto de coherencia prepara el espíritu para los desafíos grandes. La persona que enfrenta una crisis con dignidad comienza entendiendo algo esencial. El malestar emocional inicial es natural, pero no necesita convertirse en desesperación. El pensamiento tiende a exagerar riesgos, crear preocupaciones imaginarias e intensificar el peso de los acontecimientos. Cuando la mente no tiene entrenamiento, amplifica el caos. Pero cuando aprende a observar su propio movimiento interno, pierde la prisa de concluir, pierde la ansiedad de reaccionar, pierde el hábito de dramatizar. La calma se vuelve una decisión, no un accidente. Esa postura hace diferencia porque impide que la crisis tome proporciones mayores de las que realmente tiene y mantiene a la persona conectada con la realidad concreta y no con versiones distorsionadas creadas por el miedo. Marco Aurelio escribía con frecuencia para sí mismo que la mente debe anclarse en el presente, porque cualquier emoción descontrolada nace de la imaginación del futuro o del lamento del pasado. Al permanecer donde están los pies, la persona reduce el impacto emocional y recupera la lucidez. Séneca insistía en que la mente bien entrenada transforma todo en oportunidad de crecimiento, no porque el dolor desaparezca, sino porque deja de paralizar. Epicteto reforzaba que la verdadera fuerza no está en evitar problemas, sino en responder a ellos con serenidad y propósito. Musonio Rufo mostraba que actuar de manera íntegra, incluso bajo presión, hace que la persona confíe en sí misma. Y esa confianza se convierte en una aliada permanente en los momentos difíciles. Cuando la mente encuentra equilibrio en medio de la crisis, algo nuevo empieza a suceder. La claridad crece. La persona ve soluciones que antes estaban escondidas por el tumulto emocional. Empieza a identificar lo que necesita hacer, lo que necesita soltar, lo que necesita esperar. Aprende a diferenciar lo necesario de lo urgente, lo importante del ruido, lo esencial de lo superficial. Y esa capacidad de filtrar el mundo es una de las mayores habilidades estoicas. Cleantes decía que la serenidad permite ver la realidad sin sombra. Crisipo recordaba que la razón equilibrada funciona como una lámpara encendida en medio de la oscuridad, guiando a la persona paso a paso. Hierocles reforzaba que cuando el centro interno está firme, todo a su alrededor se ajusta gradualmente. Con el tiempo, la dignidad frente a la crisis se transforma en hábito. La persona pasa a responder con firmeza y suavidad, sin agresividad innecesaria, sin prisa, sin exageros. Se convierte en alguien que transmite estabilidad incluso en los gestos simples, y esa estabilidad impacta el ambiente. Otras personas se calman a su alrededor. Las conversaciones se vuelven más claras, las decisiones más precisas.
La vida gana una estructura más organizada, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque la mente pasó a operar con más madurez. Es un crecimiento silencioso, sólido, que surge por dentro y se refleja en las actitudes. La crisis, que antes parecía una amenaza total, se revela como un proceso que transforma. No elimina desafíos, pero revela fuerza. No garantiza victoria externa, pero garantiza victoria interna. Y esa victoria interna es lo que sostiene todo lo que viene después. La fuerza que nace del estoicismo no aparece de un día para otro, surge en los detalles, crece en los silencios y se revela en la manera en que la persona comienza a percibir su propio mundo interno. Marco Aurelio decía que nadie se vuelve sabio por accidente, y esa frase resume la esencia del proceso. La dignidad frente a la crisis se construye poco a poco, hasta convertirse en una forma natural de existir. Séneca añadía que la mente solo aprende a ser fuerte cuando deja de buscar fuga y empieza a buscar comprensión. Epicteto recordaba que la libertad interior aparece cuando la persona acepta que no controla todo y aún así permanece estable. Musonio Rufo reforzaba que la vida no exige perfección, sino constancia, y que esa constancia transforma a cualquier persona en una referencia de equilibrio. La crisis provoca ruido, pero la mente entrenada crea silencio por dentro. Ese silencio no es ausencia de pensamientos, es claridad. Es la capacidad de mirar la realidad sin distorsiones emocionales. Cuando la persona llega a ese punto, deja de sentirse dominada por la situación. La estabilidad interior cambia incluso la forma en que respira. Los hombros se aflojan, el cuerpo abandona tensiones innecesarias, la mente deja de correr impulsivamente. La persona observa el escenario y entiende que el caos no define nada. Lo que define es la postura. Y esa postura nace de decisiones pequeñas que se repiten día tras día. Marco Aurelio escribía en sus reflexiones que la mente debe ser como una roca firme contra la cual las olas golpean, pero no la mueven. Esa imagen expresa la idea central del estoicismo. Nada externo debería quebrar lo que es interno. Séneca explicaba que el sufrimiento excesivo proviene del juicio equivocado, y cuando la persona cambia el juicio, cambia la experiencia. Epicteto enseñaba que el control de las reacciones es el mayor poder que alguien puede tener. Musonio Rufo mostraba que el carácter y la disciplina caminan juntos. Cleantes reforzaba que la serenidad es señal de fuerza madura. Crisipo organizaba toda la estructura racional para que la mente no se perdiera en ilusiones. Hierocles ampliaba ese entendimiento diciendo que la transformación interior se extiende hacia el mundo alrededor. La persona que integra estas enseñanzas empieza a actuar con precisión emocional. No desperdicia energía en discusiones inútiles, no se desespera por los retrasos, no alimenta pensamientos que hieren. Aprende a dirigir su atención hacia lo que tiene valor real. Y ese cambio en la atención ya es la mitad de la estabilidad. Donde la mente se fija, el espíritu se ajusta. Cuando la mente se fija en lo esencial, la vida empieza a responder de maneras más claras. La dignidad crece cuando la persona deja de verse como víctima de los acontecimientos y pasa a verse como responsable de la manera en que atraviesa cada etapa. Eso no significa ignorar el dolor o fingir fuerza. Significa cultivar una firmeza auténtica que se sostiene porque tiene raíces sólidas. Esas raíces están hechas de sabiduría, coraje, autocontrol y justicia, las 4 virtudes estoicas. Cuando llega una crisis, esas virtudes se convierten en brújulas. Una crisis pondrá a prueba la sabiduría al exigir comprensión. Pondrá a prueba la valentía al exigir acción, pondrá a prueba el autocontrol al exigir paciencia y pondrá a prueba la justicia al exigir equilibrio en la manera de tratar a los demás.
Con el tiempo la persona comprende que vivir dignamente no significa ganar todas las batallas externas, sino ganar la batalla interna de no perderse a sí misma. La persona puede cansarse, puede frustrarse, puede equivocarse, pero no se quiebra. Mantiene la presencia, la claridad y el propósito. Y cuando esa fuerza interna toma forma, la crisis pierde la capacidad de dictar el ritmo de la vida. La persona vuelve a caminar con firmeza, habla con más conciencia y piensa con más profundidad. La calma deja de depender de las circunstancias y pasa a ser fruto de su propia madurez. La fuerza que nace de este modo de vivir comienza a transformar no solo la manera en que la persona enfrenta las crisis, sino también la forma en que contempla cada parte de su propia vida. Los filósofos estoicos siempre insistieron en que una mente equilibrada no se construye apenas para soportar momentos difíciles, sino también para florecer en los momentos buenos. Marco Aurelio escribía que el alma tranquila percibe oportunidades donde otros solo ven problemas. Séneca decía que el ser humano se vuelve realmente grande cuando aprende a mantener la misma firmeza en cualquier escenario. Epicteto reforzaba que la persona que domina sus propias reacciones vive con libertad donde quiera que esté. Musonio Rufo enseñaba que la práctica constante crea una fuerza silenciosa que nadie puede robar. Con el paso del tiempo, la dignidad frente a la crisis empieza a tornarse algo natural. La persona responde con calma, sin necesidad de fingir, piensa con claridad, sin necesidad de forzar, actúa con coherencia, sin necesidad de justificarse. Descubre que el autocontrol no es rigidez, es libertad, que la serenidad no es debilidad, es madurez, que la firmeza no es dureza, es sabiduría aplicada. La vida empieza a moverse con más fluidez porque la mente deja de crear barreras internas. Y cuanto menos barreras internas existen, más espacio hay para elegir bien, actuar bien y vivir bien. Este modo de ver el mundo genera una transformación silenciosa, pero profunda. La persona empieza a relacionarse mejor con el tiempo, no se apresura, no se desespera, empieza a relacionarse mejor con las personas, no reacciona por impulso, no entra en conflictos innecesarios, empieza a relacionarse mejor consigo misma, dejando de exigirse perfección y comenzando a apoyarse en su propia constancia. Esa constancia crea estabilidad, y la estabilidad crea confianza. La dignidad se convierte en una especie de luz interna que permanece encendida incluso cuando todo afuera cambia de dirección. Y aquí surge el punto más importante que los estoicos siempre enseñaron. La crisis no tiene poder para definirte. Puede probarte, puede desafiarte, puede cansarte, pero no te define. Lo que te define es la postura que eliges, la serenidad que cultivas, la firmeza que ejercitas, la claridad que entrenas, la valentía que activas incluso cuando estás cansado. Lo que determina tu grandeza no es lo que sucede, sino cómo atraviesas lo que sucede. Esa es la verdadera victoria estoica, la que nadie ve mientras ocurre, pero que aparece en los resultados, en la paz, en la fuerza del espíritu y en la manera en que te levantas después de cada caída. Al practicar estos enseñamientos, la persona percibe que la dignidad es el mayor regalo que puede darse a sí misma. La vida seguirá trayendo desafíos, pero con cada experiencia te vuelves más consciente, más centrado, más maduro. La crisis se va, pero la fuerza permanece. Y es esa fuerza la que guía los próximos pasos, los próximos ciclos, los próximos capítulos de tu historia. Llevar esta sabiduría contigo es caminar de manera más ligera y más firme al mismo tiempo, sabiendo que aquello que realmente importa siempre puede ser preservado dentro de ti. Si este video te inspiró a mirar tu propia fuerza interior con más profundidad, apoya el canal para que este mensaje llegue a más personas.
Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Eso ayuda muchísimo para que más gente encuentre este contenido y transforme la manera en que enfrenta sus propios desafíos.